3:19. El título dice, nunca sale en el programa, lo hemos manifestado, dice que es el propósito de la ley. Entonces quiero que entendamos el propósito de la ley. Y lo manifestábamos la vez pasada, que la ley no es para nosotros. La ley se hizo para los transgresores, para los desobedientes. ¿Para qué son hechas, digámosle, por decir, las cárceles? No es para los obedientes, no, es para los desobedientes. Lógicamente que si nosotros estuviéramos en desobediencia, pues entonces nos alcanza esa parte a nosotros. Entonces debemos de saber que nosotros andamos en el camino del Señor, porque dice que su palabra, su simiente está en nosotros. Y si su simiente está en nosotros, pues de antemano nosotros ya no pecamos. Y eso es lo que debemos de entender. Miren el 3:19 de Gálatas. Nos dice el Señor de esta manera. Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Oiga bien, fue añadida a causa de las transgresiones, dice, de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Sabemos que la simiente es el Señor Jesucristo, ¿va? Luego nos dice, y fue ordenada, dice, por medio de ángeles en manos de un mediador. Sabemos que el mediador entre el Padre y nosotros se llama Jesucristo. Y el mediador, dice, no lo es uno solo, pero mi Padre sí es uno solo. Sabemos que son tres, ¿va? El Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿va? Y ya en nosotros pues ya son cuatro, aunque no aparece como cuatro, ahí quiero que entendamos, pero repito, pero Dios es uno solo. Luego la ley dice, es contrario a la promesa del Padre, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, pudiera darnos la vida eterna, pudiera darnos la salvación, pero la ley no la da. Por eso, y si la ley pudiera dar a entender, porque no puede vivificar, dice, la justicia fuera, dice, verdaderamente por la ley. Sabemos que no es por la ley, es por la fe. ¿A través de quién? Del Señor Jesucristo. Y eso es lo que debemos de entender, que esto ya no es por ley, sino por fe. Es necesario creer. Luego nos dice el 22, más la Escritura dice, miren lo que dice, lo encerró todo bajo pecado. Entonces, sabemos que la ley en su momento nos abarcaba cuando andábamos en desobediencia, porque fuimos, como dice la palabra aquí, miren, encerrados. Hay una parte donde aparece sometido, pero es lo mismo, miren. Mas la Escritura los encerró, miren, todo bajo pecado, o sea, todos. En primer lugar, ¿por qué nosotros fuimos sometidos en pecado? Porque fuimos engendrados en pecado. ¿Cómo fuimos engendrados en pecado? Porque fuimos hechos de una mujer y de un hombre. Jesús no fue sometido al pecado porque Él fue engendrado a través del Espíritu Santo y la mujer. Entonces ya no hubieron hombre y mujer. Estamos claros, porque el hombre sí y la mujer pecan, pero ella en el momento no había pecado y entonces no fue, ella era virgen, ¿verdad? Entonces quiero que entendamos, repito, más la Escritura los encerró, dice, todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe, ¿en quién? En Jesucristo, fuese dada a quienes, a los creyentes o a los hijos. Quiero que entendamos qué significa los creyentes. Son las personas que enteramente creen que el Señor Jesucristo es el único mediador entre el Padre y nosotros. O sea, el que no cree de antemano, no sabemos, hemos manifestado cientos de veces y lo vamos a seguir manifestando, el ladrón de la cruz. Uno de ellos no era, porque él nunca reconoció a Jesús. Podemos ver también en Judas. Judas nunca estuvo creyendo, nunca creyó, aunque tuvo la oportunidad de ver los milagros, pero él nunca creyó. Y me preguntaron, hermano, ¿por qué dice que nunca creyó? Por los hechos o los frutos. Entonces los frutos son los que a usted lo determinan enteramente si es una persona, si es un hijo del Señor o es un hijo de Satanás. O sea, si enteramente está haciendo lo que al Señor le agrada o no lo está haciendo. Pero antes que viniese la fe, miren, estábamos, para que entendamos que sí nos alcanzaba en ese entonces, estábamos bajo estábamos, dice, confinados bajo ¿la qué? La ley. Sí nos abarcaba la ley. Pero una vez que Jesús llega a nuestra vida, eso está hecho a un lado, es abolido, no por nosotros, sino por Él. Y sabemos nosotros que todas las cosas que son transgresiones de la ley,
porque tenemos la simiente de Jesús, entonces nosotros evadimos, ya es correcto, se convierte en ley en nosotros. Por decir algo, a mí me puede parar un policía, mira que hay una vez quemada, entonces yo, bueno, deme su licencia, sí, aquí está. Y aquí cómo nos arreglamos, y me dijera, por ejemplo, yo, bueno, señor, usted es la autoridad, si usted me la da, gracias, y si me la hace, también gracias. Él decide si me dice, bueno, resuélvalo, pero en otras y lo vuelvo. Entonces, pero no le voy a decir, no, pero no creo que nos chequeamos aquí. Ya no puedo, pues, porque entonces no estaría el Señor en mi vida. Y esa es la gran diferencia. Pero antes que viniese la fe, dice, estábamos confinados bajo la ley. Encerrados, miren, para aquella. ¿Encerrados para qué? Para fe. ¿Cuál fe? Para que ir a Jesús con un corazón contrito y humillado. ¿Verdad? Ah, correcto, porque no había venido. Encerrado, dice, para aquella fe que iba a ser revelada. Nosotros no conocíamos el caso mío, ¿va? Igual todos en su momento, que Jesús es el mediador. Siempre íbamos porque nos habían enseñado, esos santos de madera y todo, y nos habían enseñado, y los hacíamos, pero no íbamos por la fe, íbamos por lo que nos enseñaban, por lo que mirábamos, pero no por la fe o la religión, como dice el hermano. De manera, miren, que la ley dice, ha sido que nuestro o nuestro problema para llevarnos a quién, a Cristo, a fin de que fuésemos quién, justificados. Ahí dice por la fe, no lo vamos a cambiar, pero justificado a través del Señor Jesucristo. Eso es lo que quiero que entendamos. Lo vamos a leer como está ahí, pero sabemos que el ay era la ley y quiero que entendamos. La palabra lo dice. No hubo quien cumpliese la ley, solo el Señor Jesucristo. Y Él fue nacido bajo la ley. O sea que Él en ningún momento se pasó absolutamente nada. Repito, para llevarnos, dice, ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces nosotros somos justificados no por obras, sino a través del Señor Jesucristo. Así es, porque hemos creído en Él y no porque nosotros lo buscamos, no, sabemos que Él nos buscó a nosotros, ¿no? Amén. Pero venida la fe, miren, ya no estamos, para que miren que no es que uno lo quiere inventar. Miren lo que dice ahí, ya no estamos bajo dice ahí, yo quiero que bajo la ley. Pero cuando, miren, pero venida la fe, o sea, venido el Señor Jesucristo, ya no estamos bajo los ayos o bajo la ley. Quiero que entendamos. Aquí nos manifiesta para que sepamos, miren, bajo la ley. Quiero que entendamos que es lo mismo que nos da a entender ahí. Entonces quiero que entendamos que ya usted no es que porque que en aquel tiempo decían que había que hacer esto y lo otro, no, pero en aquel tiempo. Pero ahora nosotros sabemos que si nos vamos al Señor Jesucristo, pues tenemos el acceso directo al Padre. ¿Estamos claros? Pues todos soy, miren, hijos del Padre. Miren, ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos, dice, del Padre, por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es el problema? Que hay quienes no acceden porque no han creído. Lo hemos leído en el Juan 3:18. Si siquiera lo ponemos, el Juan 3:18. Lo hemos leído infinidad de veces, pero lo vamos a leer nuevamente para que entendamos que los que hemos creído ya fuimos justificados, pero los que no han creído ya han sido condenados. Entonces quiero que entendamos que no ha sido por nosotros, sino por Él. Miren, el que en Él cree no es condenado. O sea, si nosotros hemos creído que el Señor Jesucristo fue a la cruz por nosotros, entonces nosotros ya pasamos a la vida eterna. La palabra lo manifiesta. Miren, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre. Entonces, si nosotros creemos en Él, sabemos que vamos a la vida eterna. Y eso es lo que debemos de entender, y eso es lo que debemos de estar siempre con Él. Vamos donde estábamos, íbamos por el 3:26. Ya. Ese que mismo que leímos ahorita, el 3:18, puso alguien aquí, lo puso, pero está bien, dice, el infierno no es, dice, para quienes pecaron, oiga bien, sino para quienes no se arrepintieron. O sea, los que pecaron y sí se arrepintieron,
para la vida eterna. Pero los que no se arrepintieron, de antemano sabemos que van para el infierno. Pues todos sois, dice, hijos del Padre, ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. O sea, porque hemos creído en Él. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, hacemos las cosas que a Él le agradan y Él nos guarda en todo momento que hacemos. Nos guarda en cualquier momento que estemos y andemos. Dice que aunque andemos por valle de sombra y de muerte, a diestra caerán 1000 y a siniestra 10.000, más a nosotros no nos pasará. ¿Por qué? Porque Él nos guardará. Tenemos que irnos un día, quiero que sepamos. Pero Él nos va a guardar. Mientras Él sabe que nosotros tenemos que estar aquí, Él nos va a guardar. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Miren lo que nos dice. Ya no hay judío ni griegos, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué significa que ya no hay griego o esclavo o libre? Es porque una vez que nosotros reconocemos al Señor Jesucristo, ya somos uno solo con Él. Y entonces, ¿qué viene a ser? Que nosotros somos cuerpo y Él es la cabeza en nosotros, que es la iglesia. Eso es lo que quiero que entendamos. Repito, ya no hay judío, dice, ni hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, miren lo que dice, ciertamente el linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Quería ver ese ahí todavía un poquito, no más, ahí mismo, porque vamos a ver el 4, ¿verdad? Sí, solo quería un poquito ahí. Gálatas 3, por ahí donde ya no soy, dice, perdón, el 29, y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham. Entonces quiero entender que si Cristo está en nuestras vidas, somos nueva criatura. He aquí, dice, todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas. Entonces somos una nueva criatura. Ahora, si usted se considera viejo haciéndolo viejo, pues entonces es claro que Jesús no ha llegado a su vida. Pero si Él ha llegado a nuestra vida, entonces ciertamente dice, linaje de Abraham sois. ¿Y qué dice? Y heredero según la promesa. Hoy sí, vamos a ver. Entonces, ¿cuál promesa? De la vida eterna es la que da, que dice en el 12:3 creo que donde dice, seremos benditas, todas las tierras serán todas las familias, perdón, de la tierra serán benditas. Estamos en el 4, ahí. 1, ahí. Miren, pero también digo, entre tanto, dice que el heredero es niño, está a entender cuando Jesús nació, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. O sea, Él era Señor de todo, estaba definido desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la eternidad, pero en ese momento Él era un niño. Entonces era guiado a través de María y José. Quiero que entendamos. No aparece así, pero eso es lo que debe entender. Si no, dice que está, dice, bajo tutores, o sea, los que lo cuidan. Y curanderos hasta el tiempo, curadores hasta el tiempo, dice, miren, señalado por quién, por el Padre. Cuando dice el Padre, bueno, ya te toca, Él a los 33 años empezó su ministerio. Entonces estuvo en eso, aunque sabemos que en los 12 años Él estuvo hablando en el concilio, que fue cuando se le quedó a María por 3 días. Se fue en la caravana, me imagino que era muy grande, y hasta los 3 días se dieron cuenta que Jesús no iba ahí. Si no, dice que está bajo tutores y curadores, dice, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también, para que vayamos entendiendo, cuando habla de nosotros que venimos del mundo. Así también, dice, nosotros cuando éramos niños, oiga bien, estábamos ¿en qué? En esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando estábamos niños, no hablo de los niños como están, por decir, de 1 año o 5 años, no. Hablo cuando estábamos, pero ¿dónde estábamos antes? Miren, ¿dónde estábamos antes? Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿A quién le servíamos de esclavo? La gente dice, no, pero yo nunca he sido esclavo de nadie. Claro que todo el mundo fuimos esclavos. Y le voy a poner un ejemplo. Por decir, éramos esclavos, por decir, de la hipocresía, de la chismografía, el bolo del alcoholismo, el drogadicto de la drogadicción, del adulterio, de los malos pensamientos,
y vaya poniéndole cuantas cosas había en cuanto a nosotros, la vanidad, cualquier cosa, la envidia, la chismografía, cualquier cosa que trae. Entonces estábamos bajo esclavitud de eso, el borracho del alcoholismo, el adúltero del adulterio, ¿me entienden? Entonces quiero que el que tiene malos pensamientos o malos sentimientos, pues de los malos sentimientos, pero estábamos bajo esclavitud. Eso es lo que quiero que entendamos, bajo los rudimentos. ¿Los rudimentos de qué? Lo que no habíamos aprendido en el mundo. Eso es lo que hemos aprendido. Como aquel anda, pues así quiero andar yo. No, empecemos a ser diferentes. Yo trato de lo que Dios me permite, andar como yo soy. Toda la vida me han visto, me imagino, con Gire. Eso es lo que a mí me ha gustado y siempre lo hago. Alguien puede estar dando una prédica, decir, con un saco, con una corbata. Yo no le digo que miro mal, pero yo solo le digo una cosa. Cuando fueron a buscar a Jesús, no sabían quién era. ¿Y saben por qué no sabían quién era? Porque andaba igual que todos los demás. ¿Entendemos? O sea, él andaba igual que todos los demás. Entonces, por eso preguntaban. Entonces, por eso fue necesario que Judas lo entregara con un beso para poder identificar, porque era igual que todos. Pero si anda alguien diferente, de antemano ya sabe que esa es la persona. Entonces hay que ser como Jesús. Hay que estar siempre con él. Pero cuando vino, miren, el cumplimiento del tiempo, mi padre envió a su hijo, nacido de mujer, miren, y nacido bajo la ley. No habla de mujer y de hombre, porque Jesús no fue concebido de esa manera. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, mi padre envió a su hijo, nacido de mujer, dice, y nacido bajo la ley. O sea, él estuvo siempre en la ley. Él nunca se pasó por encima de nada. Él fue presentado a los 40 días. Y todo lo hizo bajo la ley. Fue bautizado en agua como cuando Juan. Por eso Juan en su palabra dice, yo. No dice, los otros van a hacer. No, yo a la verdad bautizo en agua. Pero el que viene tras de mí lo va a bautizar a través del Espíritu Santo. Entonces quiero que entendamos. Pero la gente todavía se sigue metiendo al agua. Yo lo respeto. Nacido, dice, mujer, bajo la ley. Para que redimiese a quienes, miren, a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes eran esos? Éramos nosotros. Estábamos bajo la ley. Entonces, ¿qué vino a redimir? ¿Qué significa? Vino a perdonarnos. Vino él a agarrar esos pecados. Para que redimiese, dice, a los que estaban bajo la ley. Miren, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo o el perdón. Por eso yo digo padre, porque ahí dice, miren, la adopción de hijo. Entonces yo por eso siempre manifiesto que yo digo padre porque él me adoptó, no porque yo era bueno, no porque era alto, no porque era flaco, no porque era chaparro. No, es una gracia de él para con cada uno de nosotros. Repito, adopción, estábamos en el 3 creo, por ahí, a fin de que se recibiéramos, sí, la adopción de hijo. Y por cuanto sois, miren, no dice vas a ser, sois hijo, mi padre envió, dice, a vuestro ¿qué? A vuestro corazón, oiga bien, el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre. Entonces, ¿a dónde nos mandó el Espíritu Santo? A nuestro corazón. Y eso es lo que debemos de entender. Con este cerramos, Joel 7. Así que ya no eres, miren, esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de mi Padre, ¿por medio de quién? De Cristo Jesús. Aparece en parte de Abraham, estoy claro, lo vamos a respetar, lo vamos a mencionar, pero quien nos hace, nos da, por medio de quién enteramente somos nosotros, herederos o adoptados mediante Cristo Jesús. Entonces es lo que debemos de saber, que nosotros únicamente tenemos que estar sabiendo y confiando que el único intercesor entre nosotros y el Padre se llama Jesucristo. No hay ningún otro mediador antes que Él. Solo digámosle, amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido, a través de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, que permitas que yo la pueda atesorar en mi vida, pero que sobre todo me permita ser hacedor de esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén.